abundar. Hay un ejemplo muy claro y sencillo, práctico, ¿no? Que es cuando pones un vaso aquí y una jarra con agua y de pronto este vaso está vacío y de pronto vas echando un poquito más de agüita y de pronto va llenándose y va llenándose hasta que de pronto el vaso, sigues echando agua y ¿qué pasa? El vaso se rebalsa, ¿verdad? Y el agua comienza a mojar todo. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, sobreabundando en nosotros. Nosotros comenzamos a ser testigos con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces, de esto vamos a hablar más adelante también. Entonces, los que de manera colectiva formamos la iglesia. Recordemos entonces que somos el templo del Espíritu Santo. Y como tal, el Espíritu de Dios debe morar en nosotros y sobreabundar en nuestras vidas. Y para que esto pueda suceder, debemos tener una constante y estrecha relación con Dios. Una constante y estrecha relación con Dios. Debemos aceptar realmente que gobierne nuestras vidas. La pregunta para esta mañana sería entonces, ¿somos realmente gobernados por Dios? Porque hay una gran diferencia entre tener a Jesucristo como el Salvador y entre tener a Jesucristo como el Señor absoluto de nuestras vidas. Y cuando tenemos a Jesucristo, cuando tenemos a Dios como el Señor de nuestras vidas, entonces, por ende, somos obedientes porque Él es nuestro Señor. Cuando nos manda a hacer algo, somos obedientes, ¿verdad? Entonces, tenemos a Dios, tenemos a Jesús como el Salvador únicamente o como el Salvador y como Señor de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, debemos aceptar que gobierna nuestras vidas. Necesitamos tener en cuenta dos puntos importantes. Entonces, el primero es saber que Dios habita aquí porque habita en nosotros. Nosotros somos la iglesia, no las cuatro paredes, no el techo, no, nosotros somos la iglesia. ¿Sí? Y el segundo punto es saber que mientras más habita en nosotros el Espíritu de Dios, la presencia de Dios será cada vez más notoria. ¿Me dejo entender? Más notoria, cada vez más notoria en este lugar, en tu vida. Cuando tú comienzas a tener una estrecha relación con Dios, vas a notar tú la diferencia. ¿Me dejo entender? Lo vas a notar. En la época de Ageo, la casa del Señor era el templo, ¿sí? Y posiblemente recuerden ustedes que tuvieron algunas dificultades para edificar el templo después de la cautividad de Babilonia. Hace poquito estuve enseñando esto en el Colegio Bíblico de Guatemala. Bueno, no hace poquito, ya hace 7 meses atrás, ¿verdad? En el Colegio Bíblico estuve enseñando Nehemías, Esdras, Esther, y hablamos un poquito acerca de estas cosas. Entonces, para que tengas un dato como referencia, esta profecía debería leerse en relación con los libros históricos de Esdras y Nehemías, ¿sí? Para ponernos a la par con la historia, la nación de Babilonia se levantó y arrasó con la tierra de Israel. Capturaron a Jerusalén y fue llevado como cautivo a Babilonia, y fue allí, como había anunciado el profeta Jeremías, que el pueblo permaneció cautivo durante 70 años. Jeremías 25:11 dice lo siguiente: y toda esta tierra será desolación y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. Después de que se hubieron cumplido los 70 años, Daniel, que profetizó en Babilonia, nos dice que Dios comenzó a moverse para trasladar a su pueblo nuevamente a su tierra de origen. Y así regresaron bajo el reinado de Zorobabel. El punto es, y para que no te confundas, que cuando llegaron a Jerusalén se encontraron con la ciudad en ruinas. ¿Okay? Se encontraron con la ciudad en ruinas, las murallas derrumbadas y el templo, escucha bien, y el templo totalmente destruido. Así que comenzaron a trabajar en el templo, aunque se encontraban todavía bajo el dominio y el gobierno de los babilonios. Ellos estaban trabajando en el templo, pero todavía se encontraban bajo el dominio de los babilonios, ¿sí? Pero tuvieron el permiso del rey para que ellos pudiesen construir el templo, o reconstruir el templo. Comenzaron entonces a edificarlo y lograron poner los fundamentos construyendo el templo, aunque mucho más pequeño, escucha, aunque mucho más pequeño que el que había construido originalmente Salomón. ¿Me dejo entender? Entonces, la reconstrucción del templo fue menor a la que Salomón había hecho anteriormente. De alguna manera este hecho nos revela entonces la intención del corazón y el ánimo que tenían en ese momento para con Dios.
Anteriormente el templo era algo totalmente distinto. Y ahora, de algún modo, mostraban el ánimo que tenían para con su Señor. Muchas veces nosotros podemos, y he escuchado muchas veces decir, recuerdo en aquella época cuando el Señor me usaba. Recuerdo en aquella época cuando servía más, cuando tenía más ganas de leer la Biblia. Recuerdo aquellas épocas en que salía a evangelizar. Y ahora pues no sé qué está pasando. ¿Me dejo entender? Entonces, de alguna manera este hecho aquí nos revela la intención una vez más de corazón, ¿sí? Estaban haciendo las cosas de modo mediocre, ¿ok? Lucas 17, 7 al 10, puedes leerlo, tu tarea para tu casa, ¿ok? Entonces, como todo trabajo dirigido por emoción, presión o en nuestras propias fuerzas, comenzó a suscitar aquí un tremendo problema. El trabajo comenzó a demorarse. Era tan lento. Y después de un tiempo, la reconstrucción de ese trabajo lento y ocioso, la reconstrucción cesó y cesó por completo. Y ese desánimo los detuvo. Y no los detuvo por un día, no los detuvo por 2 días, no los detuvo por una semana, no los detuvo por un mes, no los detuvo por un año ni 2. Los detuvo por 15 años enteros, 15 años en desánimo. 15 años. 15 años sin hacer nada en el templo. 15 años en desolación. 15 años sin tener un lugar donde adorar a Dios. 15 años sin la presencia de Dios en sus vidas. Acuérdate que necesitamos más que solamente leer la Biblia. Acuérdate que necesitamos más que únicamente venir los domingos a la iglesia. Acuérdate que necesitamos mucho más que eso. Necesitamos trabajar en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con Dios. 15 años sin la presencia de Dios. En el libro de Éxodo podemos notar entonces que el pueblo de Dios, por causa de su incredulidad, caminó 40 años en el desierto sin la presencia de Dios. 40 largos años en el desierto. 40 años, toda una vida, ¿verdad? Yo tengo 40 años cumplidos. Toda una vida, 40 años caminando en el desierto. Me imagino, desde que nací hasta ahora caminando en el... 40 años caminando en el desierto, 40 años en necedad, 40 años en incredulidad, 40 años en orgullo, 40 años siendo autosuficientes, 40 años negando el nombre de Dios, 40 años tratando de alcanzar la tierra prometida, tratando de alcanzar la tierra prometida en esa condición. ¿Cuántos de nosotros queremos alcanzar las promesas de Dios en una condición espiritual mediocre? ¿Y cuántos años han pasado ya? Y de pronto nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Mediocres, satisfechos con lo que sabemos y con lo que tenemos. Triste. Dando vueltas en el desierto ellos, cuando la tierra prometida estaba a 7 días de distancia de donde ellos estaban ubicados y no podían encontrar la promesa de Dios. 40 años dando vueltas y estaban a 7 días de distancia y no podían encontrar la promesa de Dios. Y es precisamente en ese punto cuando apareció en escena Ageo aquí. Ageo transmite 4 mensajes a este pueblo, todos ellos en un espacio de 1 año y medio, ¿sí? 1 año y medio. Y esta mañana vamos a tratar de oírlos en menos de 15 minutos. Así que voy a necesitar toda tu atención, ¿ok? Cada uno de estos mensajes estaban relacionados con la construcción del templo, ¿sí? Pero el mensaje más profundo se aplica pues a nosotros, que somos el templo o la gran casa de Dios, ¿sí? Así que esta mañana vamos a tratar de leer esta profecía no solo como un mensaje para que el pueblo de Dios, ¿cómo se dice? Para que el pueblo de Dios esté atento, vamos a decirlo así, ¿sí? Con respecto a las responsabilidades que nosotros podamos tener
en cuanto a la construcción de la casa de Dios. ¿Ok? Entonces, 4 mensajes, los vamos a ver aquí. 4 mensajes que revelan la excusa, escucha bien, la excusa que el pueblo de Dios puso para no trabajar en el templo, ¿sí? Excusas que posiblemente colocamos en nuestras vidas también hoy en día para que el Espíritu Santo no nos gobierne de manera total. Así que vamos a Ageo, versículo 1 en adelante, rápidamente. Dice, exhortación a edificar el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Es lo que decían ellos, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Tenemos que notar aquí entonces que la profecía fue dirigida al gobernador civil y a los dirigentes religiosos, Josué y Zorobabel. En el versículo 2, el profeta revela la excusa que dio el pueblo por dejar el templo abandonado durante 15 años. Ellos tenían una excusa preparada, ¿ok? Estaban diciendo, es que no ha llegado el tiempo pues todavía de reedificar. Prácticamente estaban diciendo que Jeremías había cometido un error, que Jeremías, el profeta Jeremías, había cometido una equivocación al calcular y profetizar 70 años de esclavitud. Ellos decían, no estamos listos aún. El profeta se equivocó, no estamos listos aún. Esa fue la excusa que ellos pusieron. Luego vemos la respuesta de Dios en los siguientes versos. Vamos a leer los versículos 3 en adelante. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Dice, escucha bien, es para vosotros tiempo, sí, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, la casa de Dios, está desierta. Es lo que está diciendo. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Qué fuerte, ¿verdad? En otras palabras, Dios dice, ¿acaso el problema consiste en que crean que aún no ha llegado el momento de que yo obre? Pues es sorprendente que piensen que es hora de que les ayude a construir sus propias casas. ¿Y qué pasa con la mía? ¡Wow! Dios les estaba diciendo, pretenden que les ayude con sus propias necesidades y a mí me tienen descuidado y a mí me tienen desechado. Dios les estaba diciendo y les estaba haciendo ver de manera tanto irónica que el verdadero motivo por el cual habían demorado la obra de Dios era porque estaban totalmente sumidos en sus propios asuntos. Tenían sus propios asuntos. Habían dejado las cosas de Dios en un segundo lugar, en segundo plano, colocando primero sus propias necesidades. Eso era lo que estaba pasando. Mateo 6, versículos 19 al 21, puedes leerlos. Sigamos leyendo el versículo 6 del libro de Ageo. Dice el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Mira lo que está diciendo. Este versículo está diciendo que toda la labor y el trabajo que habían realizado no había servido para conseguir lo que ellos estaban esperando. Había más todavía que querían lograr. Había más todavía que querían alcanzar. En otras palabras, nunca nada era suficiente. Siempre querían un poquito más. Nunca nada era suficiente. Estaban intentando volverse prósperos, estaban intentando autosatisfacerse y nunca se sentían realizados. Siempre había algo que faltaba, buscando una satisfacción que nunca era completa. ¿Y sabes por qué? Porque solo Cristo puede llenar ese vacío en nuestras vidas. Dice el versículo 6 del libro de Ageo, que recibían su jornal en saco roto. ¿Cuántos, verdad, de nosotros, cuántos de ustedes, de algún modo hemos visto o de repente
está sucediendo ahora, no lo sé. ¿Cuántos? Ver el sueldo pasar por sus manos así. Para que lo puedan tener un buen rato, tienen que tomarle foto, ¿verdad? Porque lo ven aquí el sueldo del fin de mes o de la quincena o lo que sea y bueno, lo agarre por un ratito, ¿verdad? ¿Cuántos mantienen o se mantienen viviendo así de esa manera? ¿Cuántos de ustedes reciben su jornal en saco roto, como dice aquí? Y muchas veces eso sucede por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Vivimos para pagar cuentas, por querer muchas veces pretender vivir una vida que está fuera de nuestra realidad. Muchas veces se tiene 80 y se quiere vivir como si uno tuviese 120. Y eso no puede suceder. Salomón dijo en el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. Todo es vanidad. Eclesiastés 12:13. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Me encanta este verso. Mejor es un bocado seco y en paz, dice, que casa de contiendas llena de provisiones. Lo que este libro de Ageo nos muestra entonces es que vivían afanados, es que vivían ansiosos en conseguir tesoros en este mundo. Y los afanes interrumpieron fuertemente su comunión con Dios. ¿Qué dice el versículo 7 del libro de Ageo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, dice, medita sobre tu camino, sobre vuestros caminos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo esta mañana, reflexiona, porque te estás hundiendo cada vez más. Y te estás hundiendo, y en esa condición de hundimiento te estás alejando de mí. ¿Cuántos pasaron de ver una luz a estar en un hoyo lleno de oscuridad? Y perdieron esa luz de Dios. Dice el versículo 8, los versículos 8 al 11 del libro de Ageo, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo, dice, lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, yo los disiparé de un soplo, porque mi casa está desierta, y a cada uno de vosotros, dice, o cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo, dice el verso 10, de los cielos sobre vosotros la lluvia. Por eso se detuvo de vosotros la lluvia, dice, y la tierra detuvo sus frutos, por eso. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios estaba diciendo, buscan mucho y hallan poco, y lo que llevan a casa de un soplo yo lo voy a hacer desaparecer. Wow. Wow. De un soplo yo lo haré desaparecer. Lo hemos dicho varias veces. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En quién está puesta nuestra confianza? Somos tan frágiles y nuestra seguridad no puede estar en las cosas que nos rodean o que hemos logrado en la vida. Yo de un soplo las haré desaparecer. La pregunta es ¿por qué? La respuesta que nos da el Señor es, porque mi casa está en ruinas, mientras que cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Qué fuerte, ¿eh? Por eso, por causa vuestra, dice los versículos 10 y 11, los cielos se retuvieron, la lluvia y la tierra retuvo su fruto. Además llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de las manos. Prácticamente Dios dice, yo estoy tras eso. Qué fuerte, ¿verdad?
Pero Dios está diciendo aquí, yo estoy detrás de aquello que está sucediéndote. ¡Wow! Porque mi casa está desolada. Y nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y te pregunto yo esta mañana, si ese templo realmente está desolado, si la casa de Dios está en ruinas y tú estás preocupado entre afanes y tantas cosas más, cosas superfluas que jamás llevarás contigo y que de un soplo el Señor se las llevará. ¿Acaso Dios estaba intentando castigarlos? Podría ser una pregunta. La respuesta es no. Dios nunca castiga en ese sentido. Lo que estaba intentando hacer era despertarlos. Estaba intentando mostrarles que había una norma infalible que aparece por todas las Escrituras y durante toda la vida, y que los hombres están siempre intentando invertir. Esa norma se encuentra en Mateo 6:33 y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero a veces uno hace al revés, ¿verdad? Busca la añadidura y si hay un tiempo busca a Dios. Error. Por eso el Señor dice, medita. Ellos estaban haciendo lo contrario y nosotros muchas veces hacemos lo mismo también. Estaban buscando primeramente la añadidura y después se daban un tiempo para buscar a Dios. Hay que recordar que estamos aquí para avanzar su causa y sus intereses. Estamos aquí para avanzar su causa y sus intereses. Estamos aquí para edificar la casa de Dios. Por eso es por lo que Dios nos ha dejado aquí en este mundo, ¿verdad? La gran comisión, una promesa puesta en nuestras vidas, para que podamos ser instrumento en la obra de erigir o levantar el gran templo que será y es la habitación de Dios, el lugar en donde Él reside primeramente nosotros mismos, ¿verdad? Sigamos leyendo. Versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa. Dice, vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, cuando ellos fueron exhortados, fueron obedientes al instante. Una palabra que es imprescindible en la vida de un creyente, ¿verdad? Obediencia. Obediencia. Versículos 12 al 15. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo escucharon la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y el pueblo temió ante la presencia de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló al pueblo con el mensaje de Jehová, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y ahora despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumos sacerdotes, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Entonces, algo que debemos saber es que la restauración de la casa de Dios es siempre la primera cosa que debemos hacer para regresar a los pies de Dios. Luego viene la construcción de las murallas
como vemos en el libro de Nehemías, ¿verdad? Lo cual cubre una necesidad de seguridad, una necesidad de fortaleza, la reconstrucción de los muros, ¿sí? No hagamos las cosas al revés. No podemos hacer las cosas al revés. Es triste decirlo, pero hoy en día muchas iglesias han decidido abandonar la presencia del Espíritu Santo y prefieren hacer todo en sus propias fuerzas, armados de sus propias fuerzas, estrategias para conseguir y lograr sus propios objetivos, objetivos que muchas veces son más ambiciones personales de algunos cuantos que otras cosas. ¿Me dejo entender? Y cada vez nos metemos más profundo en aquel hoyo de la desesperación. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y arme realmente nuestros planes. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz del buen pastor. ¿Hace cuánto tiempo que no escuchas la voz del buen pastor? Por escuchar consejos de hombre, por escuchar consejos del mundo o tus propios consejos y pensamientos, y tratas de resolver y no puedes, y vives frustrado, y vives en desánimo, y vives depresivo, y vives como sea, menos sumido en la voluntad del Señor y gozoso en Él. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe entonces. Soluciones rápidas y efectivas, dicen algunos. Necesitamos ser rápidos y efectivos. Recuerda que la obra le pertenece a Dios y a Él debemos entregársela. ¿Sí? Nuestra vida es del Señor. A Él debemos entregarle nuestra vida. Nuestras cargas, Él quiere llevárselas. A Él debemos entregárselas. Una de las historias más emocionantes de la participación del Espíritu Santo es la de la misión Estrella Solitaria en la India. ¿Tú has escuchado esta misión Estrella Solitaria en la India? Luego de 15 años de obra, trabajo y sacrificio, escucha bien, 15 años de obra, trabajo y sacrificio, solo se habían ganado en el transcurso de ese tiempo 10 conversos. En 15 años, 10 conversos. Eso sucedió en el año 1853. Así que la Unión Misionera Bautista decidió, porque habían 10 alcanzados nada más, cerrar la obra. El concilio se unió y decidieron escribir una carta a dicha iglesia para entregarles pues la mala noticia. Sin embargo, el asunto era encontrar a alguien pues capaz de llevar la noticia a esa pequeña iglesia de 10 miembros, ¿sí? 10 miembros, diciéndoles que habían decidido, de algún modo, por así decirlo, abandonarlos, ¿ok? Entre ellos fue elegido un hombre llamado Samuel Smith, quien no pudo dormir toda la noche pensando en esa situación. Y fue en algún momento de la noche que comenzó a escribir, y esto fue lo que escribió. Escucha bien. Esta era la carta que iban a recibir estos 10 miembros de aquella iglesia en el año 1853. Sigue brillando, dice, sigue brillando, estrella solitaria. Tu brillo radiante se difundirá sobre todo el cielo oriental. La mañana rompe deprisa de la tristeza y la noche. Sigue brillando, estrella solitaria. Yo no disminuiré la luz que brilla con un rayo dudoso. La estrella solitaria de Belén condujo a un día brillante y glorioso. Sigue brillando, estrella solitaria, en angustia y en lágrimas y dificultades tristes, con frecuencia bautizadas. Sigue brillando, estrella solitaria, quien alza una mano para lanzar a tierra una gema tan brillante, una nueva Pléyade perdida del grupo que brilla en la diadema de la noche. Sigue brillando, estrella solitaria. Se acercan los días cuando nadie brillará más que tú. Tu nacida y contemplada, con dudas y temor,
os reuniréis sobre el ceño de Emanuel. Sigue brillando, estrella solitaria, hasta que se redima la tierra, y en el polvo verá caer sus ídolos. Y miles, donde tu radiación, dice, brillo, coronarán al Señor Salvador de todos. Le pidieron enviar una carta diciéndoles, ya no va más tu iglesia, porque en 15 años solamente han habido 10 miembros. Y esto fue lo que escribió aquel hombre, y esto fue lo que la iglesia recibió. Así que en la mañana le pidieron la presentación de la carta que enviaría a la pequeña iglesia, aquella pequeña iglesia en la India, y él presentó pues este poema. El corazón de todos fue conmovido, ¿sí? Y se abrió en ese momento una luz de esperanza, y el resultado de esa esperanza fue increíble. El Espíritu Santo comenzó en ese momento a tomar acción. En solo un día, en aquel momento, realizaron más de 2,000 bautizos, y 30 años después, la iglesia de 10 personas se convirtió en una iglesia de 15,000 personas, convirtiéndose en la iglesia bautista más numerosa del mundo en aquel entonces. Con esto no estoy diciendo que lo mismo vaya a suceder en todas las iglesias, ¿verdad? Pero lo que sí de lo que sí estoy seguro, es que cuando permitimos que el Espíritu Santo tome lugar en nosotros y en la obra, también, por supuesto, las cosas comenzarán a dar un vuelco repentino. Serán dirigidas ya no por el rumbo, por la mano de hombre, sino por el rumbo que Dios siempre quiso, ya sea para la obra o para sus hijos, ¿verdad? Así que déjate guiar por el Señor. El próximo domingo vamos a hablar acerca de la gloria en el nuevo templo. Dios quiere dirigir tu vida. Basta ya. Descontamínate. Desintoxícate de las cosas que no sirven, que no valen la pena, y restaura tu relación con el Señor. Dios tiene planes para ti, y el tiempo sigue pasando, pues. El tiempo va a seguir pasando y pasando y pasando. ¿Cuándo es que vamos a despertar? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, por este pequeño libro, Señor, con tanto mensaje para nosotros. Te amamos de todo corazón, Dios. Eres bueno, 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 santo, 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 Señor. La honra y la gloria para ti. Te amamos de todo corazón, Señor. Queremos cantarte una vez más, Señor, para tu gloria y honra. Amén.